Buenas noches. Esta vez vamos a hablar en el programa de Cartas de Cartay, en la reseña de un libro. Nos vamos a referir al libro Panaderías Caraqueñas, la rica herencia de los inmigrantes, casi todos dedicados a la elaboración de pan, creando panaderías que se han convertido en el alma se puede decir, de la convivencia caraqueña. Es un libro producido en Caracas por IEPAN, Instituto Europeo del Pan, dirigido por Juan Carlos Brusual y Yelixa Linares y sus hijos, y Banesco, publicado en el año 2024, con la producción editorial de Yelixa Linares. Bueno, el libro recoge 10 crónicas de 10 panaderías. Lo interesante de eso es que, por un lado, son 10 crónicas de grandes periodistas venezolanas. Nosotros hemos estado acostumbrados pues a leer a esos periodistas, pero llegó un momento en que prácticamente callaron su voz en la medida en que entraron en depresión buena parte de las revistas venezolanas y los periódicos venezolanos donde actuaban esas reporteras, esas periodistas. Entre ellas está Laurelena Castillo, Juliana Chiappe, Jacqueline Goldberg, Nair Márquez, Iliana Matos, Magali Rodríguez, Gabriela Rojas, Nancy Soto y Ligia Margarita Velázquez y Adriana Villanueva. Muchas de ellas yo las conozco, es decir, no solamente las conozco, valoro su extraordinario valor, extraordinario aporte a la cocina venezolana y a la crítica de la gastronomía venezolana. Cada crónica de ese libro es un ensayo extraordinario sobre la vida de esos cocineros, sobre la evolución de esas panaderías y sobre todo la manera como esos panaderos ven a los caraqueños, pues sintiendo lo que forman parte de su vida. Acuérdense que las panaderías se convirtieron en Caracas en una especie de corazón del barrio donde se reunía mucha gente o se reunía la gente del barrio para compartir conversaciones con los parroquianos, se reunían para disfrutar de un croissant y una taza de café y también para conversar sobre todo lo divino. Y bueno, y eso a mí me llamó mucho la atención, ese libro, aparte de que me pidieron que hiciera el prólogo, pero a mí lo que más me llamó la atención, yo hice el prólogo y el que hace el prólogo no sabe lo que está el libro, lo que está contenido en el libro. Yo lo leí completo y recibí una sorpresa, porque yo iba por pan y me encontré con un periodismo de alto nivel y con buena literatura. Solamente voy a mencionar un pedacito nada más del texto de Juliana Chiappe, donde que dice lo siguiente, lo tomo de su texto, de su escrito. Diamantino Martín creció alimentado por los panes que su mamá cocía en un horno de ladrillo con trigo cultivado por su familia y procesado en un molino de piedra. Eso me recuerda mucho, es como una frase para mí como garciamarquiana, me recuerda aquello de cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento, recordó aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Me recuerda, es un estilo, diríamos, que habla, por supuesto, de la extraordinaria novelística de América Latina, ¿no? Y entonces allí, en esas crónicas, yo conseguí mucha literatura. Como dije, fui por pan y me encontré con literatura, ¿no? Eh, el- También me conseguí con revelaciones extraordinarias, como por ejemplo, en la crónica de Jacqueline, me conseguí con una clase prácticamente de gastronomía judía, los usos, las costumbres, sobre la llegada de los judíos a Venezuela y cómo el comportamiento de los judíos, que fue, diríamos, expresado o manifestado en una crónica, que incluso en ese momento yo estaba en Caracas y participé con ellos en esa crónica, no de la entrevista de Jacqueline, sino simplemente fui con la familia de, de, de Brusual, de Juan Carlos, a probar el pan junto con ellos, ¿no? Y bueno, cada crónica, cada periodista cierra con una especie de texto sintético de cata o de apreciación organoléptica sobre las bondades de los diferentes tipos de panes. Una manera tan, diríamos, tan sustanciosa como todo pan, de expresar la calidad no solamente de la corteza, de la miga y de las características del pan en sí mismo, el origen y la evolución del pan en las diferentes panaderías entrevistadas que hace Juan Carlos Brusual. Me sorprendió muchísimo porque uno puede decir, bueno, frente a un pan abierto prácticamente enmudecemos, frente a un pan abierto no tenemos tantas palabras. Bueno, me sorprende de manera, diríamos, muy positiva las descripciones muy sentidas y detalladas que hace Juan Carlos para ensalzar las virtudes de cada pan. Y habla de 2 o 3 panes que para él representan la esencia de la panadería venezolana. Y siento que hay sinceridad en sus palabras, pues. Y pienso también que son panaderos que en algún otro texto dice jamás me iré de Venezuela, o llegué a Venezuela y me convertí en parte de los venezolanos. Hay un texto que habla también sobre cómo ellos se sembraron en el corazón de los venezolanos, sobre todo de los caraqueños, porque estamos hablando de panaderías caraqueñas, que dejaron atrás su pasado y se inscribieron en un presente completamente distinto. Y muchos de ellos ya dejaron sus panaderías a sus sucesores. Hay algunos que regresaron a su patria de orígenes, pero la mayor parte se quedó o se murió. Entonces ellos pasaron. Me recuerdo un poema, recordaba un poema del poeta mexicano Juan Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco, un poema que dice de paso, es un poema muy breve que lo voy a leer porque eso fue lo que, cuando leí el libro yo dije, me acordé mucho de José Emilio Pacheco y dije, caramba, ¿dónde estará ese poema? Se llama De paso y es muy corto. El tiempo no pasó, aquí está. Pasamos nosotros, solo nosotros somos del pasado. Aves de paso que pasaron y ahora poco a poco se mueren. Así ha pasado con los creadores de esas grandes panaderías que pasaron
y que dejaron su huella y pasaron al otro plano, dejando una herencia maravillosa de aromas y sabores. Los dos o tres sabores más importantes y olores, sobre todo olores, que atraen más a las personas son el olor del café cuando está siendo molido y tostado, el café, el olor del pan cuando sale del horno y el olor de la tierra cuando cae la lluvia. Entonces, bueno, este es un libro lleno de esos sabores y olores, yo diría que nos vienen desde tiempos, desde el pretérito, desde el pasado. Y entonces eso fue la sorpresa que me llevé, que leí el libro pensando en que comer pan es como una memoria mía que yo cargo desde la infancia, pero es mucho más que comer pan. Es crear lazos afectivos con gente que contribuyó a crear una red de convivencia humana, de afecto humano en el barrio a través de panadería, dándonos el pan y el café, creando espacios para la tertulia, espacios para el encuentro. La gente habla mucho de que ya no somos lo que éramos, nos hemos distanciado del venezolano que hemos sido y quizás somos más, diríamos, más indiferentes. Pero leyendo esas crónicas me di cuenta que seguimos siendo parte de lo que hemos sido y que los panaderos jugaron un papel, un rol muy importante para crear una red de lazos afectivos que nos unen a nosotros y contribuyen a conformar la identidad gastronómica del venezolano. Bueno, yo aplaudo la salida de ese libro, que puede ser conseguido en varios sitios, sobre todo en IEPAN, que queda en Chacao, o quizás, yo no conozco muy bien Caracas, pero queda en Campo Alegre, no sé, pero que queda, el IEPAN queda a una cuadra de la avenida principal de Chacao. Bueno, busquen ese libro extraordinario y van a gozar como yo gocé leyendo las historias de 10 familias, de 10 panaderos que se sembraron en el corazón de los venezolanos. Muchas gracias. No es solamente que le den clic, sino que busquen el libro y léanlo para que entiendan mejor la manera de ser de los caraqueños. Muchas gracias. Y nos veremos en el próximo video de Cartas de